El carbón negro, o también llamado black carbon, es un hollín generado por distintas fuentes, incendios forestales, vehículos a diésel, entre otro tipo de instancias, y este puede ser transportado por el viento hacia largas distancias, generando un problema grave de salud en distintas personas, como enfermedades respiratorias, cardiovasculares, entre otras. A pesar de este impacto negativo, hay algo que hay que considerar, que no hay ninguna normativa que lo vaya regulando, por lo tanto también es necesario conversarlo justamente en este mismo panel. Vamos a hablar con Carlos Saúl, gerente general de Ambiente y Tecnología. ¿Cómo le va? Bienvenido a su tecnológico. Juan Sujuna. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, Klaus. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primeramente, ya para entrar en el tema, ¿de dónde proviene este carbón negro y por qué es tan perjudicial para la salud? Hay varias fuentes probables del origen del carbón negro. Eh, la, yo diría que la más permanente, cercana y compleja para el ser humano proviene de la combustión de combustibles fósiles, principalmente petróleo. Eh, del, Por lo tanto, uno de los componentes o uno de los gestores más importantes en la creación del carbón negro son los vehículos que utilizan petróleo como combustible, los camiones, buses, etcétera, eh, porque el carbón negro, eh, digamos en términos más coloquiales, es el hollín que se genera producto de una combustión incompleta. Entonces, una de las fuentes son precisamente los motores que utilizan estos combustibles. Otra fuente que está lamentablemente muy de moda por estos meses son los incendios forestales, porque al quemarse grandes cantidades de biomasa vegetal, uno de los subproductos, ¿no es cierto?, de estos incendios es precisamente el carbón negro, que es transportado eh, por el viento, afectando a centros urbanos y por ende a los habitantes de esas regiones. Oiga, don Carlos, quizás esto se podía ver en las preemergencias, por ejemplo, de estas micros más antiguas que iban también contaminando este tipo de elementos. ¿Es posible poder encontrarlo ahí, por ejemplo, como un ejemplo más práctico? Exactamente, antes de que se emprendiera, digamos, como Estado, la tarea de mejorar la calidad de los combustibles y por otro lado, el reemplazo de todos los buses antiguos que por los diseños de sus motores no cumplían con las normas actuales, los estándares actuales, digamos, que deben cumplir todos los vehículos que ingresan al país, se generaba una situación compleja, un combustible de no la mejor calidad y motores de muy mala combustión, muy antiguos, y por ende, entre todos los gases que estaban generados, como el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, etcétera, el carbón negro indudablemente era uno de los compuestos emitidos y probablemente el que daba el característico color negro a los humos emitidos por los escapes de esos vehículos. Así que efectivamente, como tú dices, es un ejemplo de una situación extrema que afortunadamente ya no estamos viviendo en esos niveles. Oiga, y si se pudo solucionar quizá a través de la misma normativa, se pudo hacer ahí una actualización referida a la que misma había antes, ¿por qué no se regula, por qué no se mide en la actualidad o quizás por qué no se analiza de acuerdo quizá a las normativas internacionales? A ver, lo importante es mencionar digamos, nuestro Estado está como tal, está permanentemente desarrollando iniciativas que tienden a bajar notablemente los niveles de contaminación, que es una situación concreta que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, en Santiago, donde los índices de contaminación han ido disminuyendo en forma secuencial e importante. Se está trabajando, entiendo, probablemente en los próximos años tener ya los estándares más avanzados desde el punto de vista
de la calidad que tienen que cumplir los vehículos con respecto a los límites de emisión. Se está también trabajando en programas para sacar vehículos muy antiguos de las zonas más saturadas, como la región metropolitana, incluso, digamos, permitiendo que algunas empresas, mediante eh, transacciones, digamos, de compensación de emisiones, puedan tener algunos procesos productivos, digamos, que son importantes para nosotros, y compensar las emisiones retirando vehículos desde una fecha hacia atrás. Por lo tanto, hay muchos avances y evidentemente hay que continuar en eso. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, eh, eh, el fenómeno del carbón negro está siendo estudiado como tal y reconocido su importancia eh, probablemente en los últimos 10 años o no, no mucho más que eso a nivel internacional. Por lo tanto, son varios los países que efectivamente están trabajando en la generación de normativas que tienden a minimizar, ¿no es cierto?, estos niveles de carbón negro y por ende ahí va a ser requerido su medición en forma continua. Justamente para poder medir este tipo de carbón, ustedes han implementando este aerosol McGee Scientifics, que está orientado justamente al monitoreo constante de este tipo de carbón negro. Cuénteme, ¿cuáles son las principales características, beneficios de este monitor que ustedes también van disponiendo dentro de su perfil de trabajo? Efectivamente, nosotros por política de empresa estamos trabajando siempre con varios años de anticipación, trayendo a Chile las tecnologías que eventualmente se van a ocupar en algunos años más o que van a ser requeridos por la comunidad científica o por las autoridades o por las empresas. Y es la situación de este monitor continuo de carbón negro eh, que precisamente es del fabricante que inventó eh, el monitor y la técnica de medición. Entonces tiene muchos años de experiencia y tiene la gracia, digamos, y la ventaja que tiene es que permite medir en forma muy exacta y continua los niveles de concentración del carbón negro en el ambiente. Por lo tanto, le entrega una señal continua a la autoridad que le permite, ¿no es cierto?, tomar decisiones en caso de llegar a niveles considerados peligrosos u otros con respecto a el funcionamiento de ciertas industrias o de ciertas actividades, ¿no es cierto?, para proteger la salud de la población. Finalmente, ¿existen zonas más críticas para poder ir analizando el carbón negro o quizás vemos en alguna industria específica mayor cantidad de este tipo de elementos? ¿Ustedes cómo lo van viendo de acuerdo también al tiempo que llevan también viendo este tipo de instancias? Las zonas más complejas, diría yo, están asociadas a zonas con alta concentración vehicular. Por lo tanto, las comunas o barrios que están aledañas a autopistas u otros lugares donde el nivel de concentración de autos es alto, evidentemente tienen riesgo de tener concentraciones más elevadas. Eh, hay, se está investigando también el efecto, por ejemplo, de la combustión de carbón eh, al interior de las casas eh, procedente de las parrillas. Aunque uno no lo crea, se ha estimado un nivel de mortalidad a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud altísimo, correspondiente a el efecto y la intoxicación de las personas al interior de sus hogares, producto de la combustión de carbón, principalmente utilizado para hacer la famosa ¿cómo se llama? Y agradable parrillada de los fines de semana. Entonces, donde hay combustión de materia orgánica, existe un riesgo importante de la producción de este carbón negro. Sin mencionar, digamos, las implicancias que tiene
en el cambio climático, que probablemente daría para una conversación bastante más larga. Genial, don Carlos. Le doy las gracias por tomar su tiempo justamente para poder hablar de este tema y también orientarnos también acerca de este tipo de elemento que es nocivo para la salud y que también ahí es necesario poder realizar esta medición respectiva. Con mucho gusto, Klaus. Que le vaya muy Nos bien. vemos Que tenga una próximamente. excelente jornada. Gracias, igualmente. Chao.